Hola, es una alegría compartir contigo uno más de mis videos. El tema de hoy, lo ocurrido en la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 5 de enero, cuando debía escogerse la directiva que va a regir los destinos del Parlamento durante todo el año 2020 y el mundo entero fue testigo de una manifiesta división que por cierto se viene fraguando desde hace más de un año. Recordemos que el señor Juan Guaidó forma parte de uno de los partidos de la variopinta plataforma opositora venezolana. Es variopinta porque en lo ideológico tienen distintos puntos de vista y en lo político y procedimental también. Hay quienes apuestan a un golpe de Estado, otros a una invasión extranjera, otros a una rebelión popular, otros a un proceso democrático de acumulación de fuerza y de aproximaciones sucesivas. Pues bien, esa variedad hace a su vez muy complejo y complicada toda operación del accionar político. Pero especialmente a finales de 2018 y al comenzar 2019 se generaron unas expectativas muy altas. Recordemos que la sociedad venezolana tiene unas características. Es una sociedad rentista, más de un siglo de existencia de toda su economía soportada en la renta petrolera. No es lo mismo una sociedad que vive del esfuerzo creador de sus integrantes a otra que vive de extender la mano y, digamos, recibir la renta. Eso genera una psicología, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y creo que en política eso hace mucho daño, porque pareciera que la rapidez, el arrebato, las cosas instantáneas y cierto facilismo a algunos embriaga. Ahora bien, a partir de enero de 2019, cuando el señor Juan Guaidó, de acuerdo a la estrategia de su partido, se plantea el desconocimiento del régimen del señor Nicolás Maduro, se generan unas grandes expectativas en esa sociedad rentista, particularmente en un sector de la oposición que yo llamo rock, que es radical, obsesivo, compulsivo, y apuestan a una invasión militar ipso facto, a una irrupción, una implosión desde el mundo militar y desde una participación extranjera que dé al traste con el régimen que plantea Maduro o que dirige Maduro. Por cierto, que está en entredicho por varias razones, porque en el año 2018 tocaban las elecciones presidenciales y de acuerdo a cómo habían sido realizadas en todas las últimas décadas, siempre se celebran en el último trimestre del año. Tocarían entonces entre octubre y diciembre de 2018. El grupo instalado en Miraflores decidió adelantar las elecciones a través de un decreto de una Asamblea Nacional Constituyente que no ha definido constitución y tiene 2 años actuando en otras cosas. Bueno, esa Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, compuesta solo por seguidores del señor Maduro, decidió adelantar las elecciones más de 6 meses, casi 8 meses para mayo de 2018. Pero no bastando con eso, también el gobierno, instancias del poder público dominadas por el grupo en Miraflores, Miraflores es la casa de gobierno, quiero decir, bueno, decidió también inhabilitar tanto a los principales partidos como principales candidatos opositores. Esto, por supuesto, tiñó de ilegitimidad ese proceso de 2018 que resulta en un enero de 2019 desconociendo a este gobierno que encabeza Maduro. Pues bien, eso generó muchísimas expectativas. El señor Guaidó, bien intencionado, efusivo, con deseos de cumplir todos esos anhelos de finiquito del gobierno anterior, comete un error muy fuerte, muy grueso desde mi lectura, de colocar la principal arma de ese portento opositor venezolano, me refiero a toda esa población que compone, de acuerdo a algunas encuestas como las referidas por Datos y otras más, y otras corporaciones más, aproximadamente el 80% de la sociedad venezolana que desea una propuesta distinta, alternativa
al gobierno que dirige el señor Maduro. Pues bien, las expectativas en ese 80% de la población comenzaron a exacerbarse, pero decía que hay una oposición extremista que se apodera de las redes, también intrigadas por el gobierno de Maduro, que como se sabe tiene alianza con otros gobiernos que coinciden ideológicamente, como Cuba, Rusia, entre otros. Pues bien, intrigaron en las redes, haciendo ver que el señor Guaidó estaba siendo ineficiente. Pero decía que el error de origen es haber puesto lo principal, la principal herramienta, fortaleza de ese conglomerado opositor, que está en torno al 80% y que consiste en los procesos electorales, ponerlo de último y enarbolar un mantra encabezado por lo que ellos denominan el cese de la usurpación, es decir, el finiquito ipso facto del gobierno, luego un nuevo gobierno de transición y finalmente elecciones libres, tal y como lo califican. Bueno, eso es un error tremendo, porque significa que debe haber un golpe de Estado, luego del golpe de Estado nombrarse un nuevo gobierno y finalmente ir a un proceso electoral, siendo que lo electoral es la gran fortaleza de ese 80% que representa el conglomerado que busca una alternativa distinta al señor Maduro. De inmediato los opositores extremos tienen otro mantra, pero con ese CNE, es decir, con ese árbitro que ha mostrado evidencias de parcialización hacia el gobierno. Bueno, con ese mismo árbitro, la Asamblea Nacional opositora logró casi el 70% de los escaños. Todo ese error ha significado que la mitad del 2019 se le fuera en intentar el golpe de Estado al grupo político pues al que pertenece Guaidó, y la otra mitad se le fuese explicando por qué no lo había logrado. Los opositores extremistas y laboratorios de guerra sucia de otros sectores se dedicaron la mitad de 2019 a exigirle a Guaidó el hecho pues de la ruptura o del finiquito del gobierno de Maduro, es decir, el golpe de Estado de inmediato o la invasión militar, no les importa nada. En sociología, el cómo sí importa. Pero bueno, hay personas que pontifican desde el exterior, de acciones políticas, desde una ignorancia supina. Esa es la verdad y hay que decirlo y asumirlo. Pues bien, la otra mitad se la pasaron, luego que no lograron el golpe de Estado, destrozando al diputado Guaidó. Le trataron con una crueldad terrible. En medio de eso se presenta el escándalo de Cúcuta, con unas ayudas humanitarias que vendrían de distintos países, especialmente de Estados Unidos, y que llegaron a Cúcuta por todo lo que ya sabe que ocurrió, por el impedimento de entrar por otro lado, pero sí el apoyo de Colombia, y se produjo un escándalo de la desviación con supuestos destinos corruptos de ese conjunto de dinero, de esa ayuda humanitaria. Eso generó un escándalo muy grande, llevó incluso a la renuncia del embajador designado por Guaidó en Colombia, que por cierto no es ningún improvisado. Estamos hablando de una persona con mucha trayectoria política, viniendo de ser incluso presidente en gobiernos anteriores de la petrolera venezolana, Humberto Calderón Berti. Ese escándalo de Cúcuta tenía como implicados, entre otros, a funcionarios, a personas de alto nivel de estima dentro del partido de Guaidó. ¿Cómo actuó el grupo alrededor de Guaidó? Trató de bajarle volumen a la crisis, de que no llegara a mayores, y tal vez políticamente eso era lo correcto, tratar de no desviar la atención de la lucha, de la brega política, en toda esa manipulación que se generó de un ruido tremendo ante un acto que estaba mal, por cierto. Pero el dirigente tenía pues la determinación de que no se desviara la atención del fragor político
en ese debate y trató de bajarle volumen y no generar mayores acciones en torno a eso. Pues bien, tiempo después, esa situación desató a los opositores extremos, que por lo general se encuentran en el exterior, y comenzaron a golpear a mansalva a Guaidó y su grupo con todo tipo de denuestos, con todo tipo de descalificaciones. Decía que tiempo después salió una publicación en un portal digital de noticias en el que se hacía referencia que varios diputados estaban dando cartas de buena conducta a exportadores de alimentos vinculados con el sistema de cajas CLAP de subvención que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro. Pues bien, Guaidó estaba contra la pared, siendo muy agredido y ofendido, especialmente por los opositores y ciertos laboratorios de guerra sucia que pareciera vienen desde instancias oficiosas. Pues decidió ahí sí reaccionar, y reaccionó rápidamente y lanzó al escarnio público a ese conjunto de diputados y pidió de inmediato contra estos la expulsión, enjuiciamiento, señalamiento y separación de manera expresa. Amén de que venía ocurriendo otra cosa. El gobierno de los Estados Unidos había anunciado una ayuda por $52 millones a la oposición venezolana. Esto encabezado por Guaidó y su mano derecha política, o su jefe político, por decirlo de alguna manera, que es el jefe del partido que lo llevó a la Asamblea Nacional, que es Voluntad Popular. Nos referimos a Leopoldo López. Es decir, que quien encabeza el gobierno de transición autoseñalado por la Asamblea Nacional, pues iba a controlar, por supuesto, estos recursos. Esto genera en el resto de diputados, particularmente los diputados de la provincia, que estaban en cierto modo ninguneados, porque tenían un líder nombrado por ellos mismos, otro diputado como ellos, en este caso Juan Guaidó, ocupado, y de verdad muy ocupado, atendiendo a los líderes del mundo, atendiendo a toda una estrategia internacional, pues no se ocupaba o no tenía el tiempo, siendo muy correcto y muy honesto, no tenía el tiempo para atender pues a los humildes diputados de la provincia, quienes además estaban pasando hambre. Sí, hambre, porque desplazarse en el país es muy complicado, es sumamente costoso. Si vienes de un pueblito apartado de la provincia, incluso pueblitos fronterizos, pagar hospedaje en Caracas es sumamente costoso. Todo eso es complicado, amén de mantener su familia en aquellos rincones recónditos de la geografía venezolana. A esto se le suma que los diputados sintieron un tratamiento diferenciado entre el escándalo de Cúcuta, donde estaban altos funcionarios vinculados al partido de Guaidó y que, ellos fueron tratados con cierto cuidado, cierta sutileza, distinto a los diputados provincianos, regionales, que salieron mencionados en el reportaje que antes se mencionó, vinculados a cartas de buena conducta a empresarios relacionados con la exportación de alimentos, y estos a su vez vinculados con el gobierno de Maduro. Ese trato distintivo resintió mucho a los diputados de la provincia, que ya venían angustiados, que ya venían desesperados, que sentían que no se estaban haciendo las cosas bien, y que a su vez observaban en las redes cómo ese líder que ellos habían puesto estaba siendo castigado por la opinión de los opositores radicales como un sujeto blanco de todas las críticas, por cierto, más crueles y más insólitamente vergonzosas. Todo esto lo vio el gobierno con mucha claridad, el gobierno de Maduro,
y comenzó a intrigar y a intrigar y a intrigar y a tratar de zanjar con mayor claridad posible esa división. Allí pues naturalmente tuvieron que correr algunos elementos catalizadores en esa intriga. No voy a decir cosas, o elementos, cifras, porque bueno, no tengo pruebas en mi mano para afirmarlo, pero es de suponer que algunos diputados que tenían unas circunstancias terriblemente desfavorables, muy precarias en lo económico, a lo mejor fueron ayudados por instancias distintas a Guaidó, y pues esa ayuda a lo mejor comenzó a generar sensaciones de gratitud. Todo esto es el quehacer político, todo esto es el batiburrillo que se va presentando ahí y que luego desemboca en el 5 de enero 2020. Pues bien, este malestar entre una política cupular de unos sectores, unas élites oficiosas y por otro lado élites opositoras, fue acrecentándose, y los diputados, cuando se vieron lanzados al escarnio público, me refiero a aquellos que aparecieron en la investigación periodística justo en los últimos meses de 2019, sintieron que lo tenían todo perdido, que lo estaban lanzando a la hoguera. Entonces, frente a una muerte política ya decretada de manera automática y un fusilamiento en las redes sociales, como suele ocurrir con ligereza e irresponsabilidad, estos diputados decidieron jugárselas, por supuesto, con el oído que había sido acariciado de una u otra manera por grupos vinculados al gobierno instalado en Miraflores. Y entonces es que deciden buscar una plancha alternativa a Guaidó. Cuentan los diputados de las provincias que están molestos por todo ese abandono que ya hemos referido aquí, y en ese marco reciben el apoyo pleno de la fórmula oficialista. No es casualidad que todos los diputados oficialistas, todos, absolutamente todos, el 100% de ellos, hayan votado entusiastas por la fórmula distinta a Guaidó. Eso no es casualidad, eso tiene una razón muy obvia, muy evidente, que está a la vista de todos. Luego viene la operación del 5 de enero en la que se buscaba impedir todo aquel parlamentario, la entrada o ingreso de todo aquel parlamentario que el gobierno objetase, y el instrumento para realizarlo, para realizar esa operación, fue la Fuerza Armada Nacional. Bueno, el desarrollo de los acontecimientos ya es conocido. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? El gobierno se frota las manos, el gobierno, quiero decir, instalado en Miraflores, de Maduro, porque necesita la división. Estamos ante una guerra feroz en lo simbólico. El gobierno de Maduro necesita mostrar a la oposición dividida tanto como el aire para respirar. Y por eso estimulará y estimulará hasta lo indecible todo lo necesario para que esa división se exponga, sea manifiesta, salga claramente a la luz pública, y eso desmoralice a ese 80% de la población que ya hemos señalado. Y en esa desmoralización rápidamente impulsar unas elecciones. Viene unas elecciones parlamentarias con lo que Maduro se pretende poner el traje de demócrata, pidiendo él elecciones, pero distintas a su cargo. Es decir, elecciones en lo legislativo, pero que en el ejecutivo él seguir ganando un día tras otro. ¿Qué debe hacerse por parte de la oposición? Bueno, lo que debe hacerse es no aniquilar a los diputados que votaron por una plancha distinta, no. Lo que debe hacerse es política. Es decir, acercarse a ellos, darles razones, argumentos, escenarios, salida política. Se quiere una salida política en algunos casos para Maduro y su grupo, y no se le va a buscar a sus propios diputados. Bueno, sí, que votaron indebidamente, es cierto,
pero hay unas razones atrás, unas razones de fondo, que desde las redes, alguien pontificando desde sus negocios en distintas partes del país, del mundo, quiero decir, en distintos países, no lo entienden. Pero ahí abajo hay unos diputados golpeados que no tienen, cuando digo golpeados, que no tienen ni siquiera con qué comer, porque los sueldos son de hambre para todos, incluyendo para los diputados, con la diferencia que el parlamentario está en la calle trabajando, hablando con la gente, en el sentido de no trabajando para un ingreso, sino solo puede vivir de los centavos pues que se reciben como sueldo oficial. Lo cierto es que es un tema muy complicado sobre lo cual haremos nuevos videos y conversaremos sobre esta situación de los diputados. Pero ¿qué viene? Toca hacer política. Para el grupo paralelo que se montó distinto a Guaidó, donde está un diputado de apellido Parra, entre otros, es imposible para ellos mantener, enarbolar un discurso estrictamente opositor, siendo que lo soporta todo el régimen de Maduro, es decir, la Fuerza Armada al servicio de ellos, los votos oficialistas al servicio de ellos. Eso va a ser muy complicado. Por tanto, la ventaja comparativa la tiene el grupo de Guaidó, siempre y cuando actúen de manera serena, racional y no por arrebatos, como huestes que plantean los extremistas opositores, que a esos diputados hay que aniquilarlos. Por el contrario, hay que comenzar a seducirlos, ir ganando uno a uno. Y eso quitará la base política al sector paralelo. Digamos, quitará la base política en una medida importante. Le quedará a uno que otro, pero en ese aislamiento ganar maniobrabilidad política, conquistar la foto, esa foto que impacta al mundo entero, donde está la mayoría absoluta con Guaidó, y de allí desmontar el discurso oficioso que quiere a todas luces, necesita a todas luces la división. Y además, y sobre todo, prepararse para elecciones, porque vienen elecciones, por supuesto que vienen elecciones, y el gobierno instalado en Miraflores tratará, como siempre, de agarrar desprevenido a los grupos opositores, desprevenidos y sumamente divididos. No faltará la actitud ingenua, y quiero decir un tanto estúpida, de sectores que dicen no debemos votar. Pues eso es un error. Si así hubiesen pensado los opositores bolivianos, estuviera gobernando Evo Morales en Bolivia. Los opositores bolivianos, con situaciones adversas, molestos, incómodos, porque incluso el Tribunal Supremo de Justicia, o como se llame esa instancia, en Bolivia validó que participara Evo Morales en una nueva reelección, siendo que en un referéndum se le había dicho que no por parte mayoritaria del pueblo. A pesar de esa molestia, a pesar de toda la incomodidad, fueron a elecciones y ganó el señor Evo Morales, pero pretendiendo alterar la diferencia, se generó las contradicciones que dieron lugar a lo que ya se conoce. Bueno, la oposición venezolana comete una tontería cuando plantea la idea por parte de algunos de no participar en elecciones. Eso es una tontería. Claro que hay que participar en elecciones. Esa es su fortaleza. Ese es el terreno que dominan. Ese es el terreno donde tienen una mayoría consolidada. Justo ese terreno importante es el que van a abandonar. Es un acto de ingenuidad tremendo. Hay quienes dicen, pero con ese CNE, mientras esté la señora tal, la mencionan, la señora Lucena, no participamos. Pues eso es muy fácil para el señor Maduro. Si tienes a un 80% del país en contra, parado al frente, y ellos mandan el siguiente mensaje: si se mantiene Lucena, no participamos. ¿Cuál es la acción que corresponde de entrada? Como cualquier juego de ajedrez, le deja a la señora Lucena y los otros no participan, y por tanto se legitima el régimen que encabeza Maduro, y bueno, se mantiene la situación. De tal manera que lo que acaba de pasar en el país de Venezuela, en ese país del norte de Sudamérica, tiene que ver con la enorme división que tienen los grupos políticos de la plataforma opositora. Y esa enorme división les lleva a ser muy erráticos en una estrategia
que no está compartida. Cuando la oposición comparte la estrategia y se cohesiona en torno a la misma, son muy eficientes políticamente. Pero cuando un grupo levanta una bandera con una estrategia determinada, otro se opone y otro plantea una distinta, bueno, en ese mar de contradicciones sigue reinando el sector oficialista, que enarbola las banderas del socialismo del siglo XXI, y mientras la oposición sigue en devaneos relacionados a participar o no. Pues tiene que participar, tiene que involucrarse en todos los espacios. Yo, por cierto, conozco a los dos sectores, yo, por cierto, he participado, he cometido errores, y si los errores enseñan, si de los errores se aprenden, bueno, algo debemos conocer o estar informados de este asunto. Será hasta el próximo video. No lo olvides, no te creaste a ti mismo. Suscríbete al canal. Ya me despedí, ¿verdad? Dije hasta el próximo video y me faltaban estas ideas. Suscríbete al canal, que eso nos permite fortalecer la tribuna. Y estoy aquí, como ustedes ven, fascinado con el mapa mundi que ya tenemos de backing para algo que vamos a desarrollar durante este año 2020, como ya anuncié en el video anterior. Ahora sí, hasta la próxima.